Muy buenas tardes, directamente desde Toro Tracto para su finca Granja Olivero. En el día de hoy vamos a ver algunos detalles que en la construcción, el inicio del huerto propiamente hay que tomar en cuenta. En este caso vemos muy de cerca conceptos generales de cómo sembrar, para qué sembrar y la importancia del mismo y la importancia que tiene propiamente el huerto en el hogar. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos es para qué yo quiero hacer un huerto en casa. Con nuestras economías cambiantes, con COVID en el medio, la idea principal redunda en tener alimentos sanos y alimentos que usted sabe cómo tuvieron una trazabilidad a la hora que lo produjeron. Entonces nosotros acá vamos a ver medidas y alternativas que tenemos para hacer el huerto. En este caso, el uso de las bandejas, vamos a ver un poco el tema de las mallas, los plásticos, qué materiales reciclados puedo utilizar, en el caso de amigo de los tomates, cómo se puede levantar estos tomates en casa. Y la idea es un poco que usted pueda tener alimentos sanos en casa y que aporten a su economía en lo que es la producción. En este caso uno tode, puede producir ñame en casa. Entonces eso lo vamos a ver muy al detalle en este momento que tenemos el día de hoy, de llevarle algo nuevo al hogar y que lo pueda hacer directamente sin salir de casa. Entonces Toro Tracto para su finca del día de hoy les trae alternativas para seguir construyendo su huerto. Materiales para el huerto. Ok, materiales para el huerto utilizamos las bandejas de germinación, ¿sí? Utilizamos bolsas para plantones grandes. En este caso también utilizamos lo que son bolsas pequeñas. Puedo cultivar acá directamente, puedo cultivar directamente en macetas, ¿sí? También tenemos las bandejas forestales, que ahora las vamos a ver muy al detalle. También tenemos materiales que se emplean, como es la viruta del desecho del arroz, ¿sí? Entonces, son materiales de mucha importancia en casa. Otra cosa importante en casa que usted puede utilizar, materiales para el huerto, serían, en este caso, yo puedo hacer el semillero en un cartón de huevos, puedo hacerlo en los desechos de la bebida, cortadas a la mitad, también lo puedo emplear en un pallet. Yo puedo agarrar un pallet. En los próximos 6 meses vamos a tener a ver cómo se arma en un pallet una pequeña huerta de 1 metro cuadrado, que es lo que regularmente buscamos siempre tener una alternativa en casa. Es muy importante que en el día de hoy nos concentremos de las alternativas. En estos casos vamos a ver las mallas Arán, ¿sí? Las mallas Arán que utilizamos para viveros, para construcción, para aclimatar las plantas. Es muy importante tomar en cuenta que estas plantas, así como en el caso del tomate, el fotoperiodo es muy corto, o sea, en este caso es los tiempos de luz. En el caso del otoño, yo puedo tenerlo en un ejemplo, puedo tener luz solar todo el día. Y en el caso del tomate, el fotoperiodo es corto, que por allí redunda entre 6 horas, 5 horas, dependiendo de la especie, pero a como mucho 6 horas. Pero no todo el día, como una planta de maíz que puede recibir un fotoperiodo mucho más largo, una planta C4, que allá estamos hablando de un fotoperiodo mucho más largo, que son más de 10 hasta 12 horas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta los tipos de tallos que tienen las plantas que usted va a trabajar en casa. Entonces es muy importante tomar en cuenta la carga lumínica. En este caso, luz solar, porque es el medio por el cual las plantas elaboran su alimento. Si una planta no recibe luz solar, no va a producir, porque usted necesita que la fotosíntesis se desarrolle en su hoja y en la hoja se desarrolle el alimento para la planta. El fertilizante, sí es cierto, es un aporte que va directamente al suelo y de allí lo absorbe la planta, y a través del xilema y floema se dan esta conductividad de que la planta pueda tener sus frutos desarrollados, como en el caso del tomate, que ya lo está haciendo, y propiamente eso lo tenemos que tomar en cuenta como alternativa principal en la producción de un huerto en casa. Entonces, muy importante en el día de hoy, como le dijimos, materiales. Ya dijimos que podemos utilizar materiales como el cartón de huevo o un pallet, bandeja de germinación, las mallas y las bolsas. Algo importante que redundo nuevamente, recuerde algo, usted puede producir en casa y sacar las semillas directamente desde su casa. ¿Cómo? En el caso del culantro,
usted corta la cepa en la parte inferior. Ahora el amigo Eric nos va a pasar el culantro para ver cómo se saca la semilla. Por ejemplo, hagámoslo rapidito a ver, ¿sí? El culantro es una forma muy práctica de pasar al momento de extraer una semilla. En el caso del culantro, en el caso de los tomates lo hacemos la tijera, Carlos. Okay. En el caso del culantro y el tomate son alternativas. Ok, acá el tomate y acá, ok. Entonces acá agarramos la cepa, ¿sí? Un poco triste, pero bueno, aquí está. Okay. Bien, esta cepita que está aquí es la que utilizamos, que vamos a proceder a cortar y que es la que agarramos probablemente. Esto es una semilla, en este caso una semilla vegetativa, ¿sí? Así que proponemos que hagamos el corte en esta parte inferior, la realizamos aquí o usted arranca las hojitas y lo procede a hacer. Entonces de esta manera ya tengo una semilla vegetativa en casa, ¿ves? Propiamente, este sería una semilla. Lo otro que puedo esperar es que la planta emerja y libere las semillitas, ¿ok? Entonces esta es una alternativa de cómo producir sus propios alimentos. Entonces en este caso el culantro puede ser una alternativa. En el caso del apio también lo podemos trabajar de la misma manera y después lo sumergimos en la tierra donde va a desarrollar y hacer todo el trabajo. Entonces acá tenemos, ¿sí?, el sustrato donde se va a colocar. Entonces colocas ahí, lo cubres hasta la parte superior donde se dan las hojas. No se puede sumergir totalmente porque se pudre. Entonces este es un ejemplo muy básico de cómo plantar, en este caso, sus propios alimentos. Entonces seguimos a los materiales que tenemos en general. Bueno, dijimos que tenemos las mallas. Esta es una malla de 80% en negra, económica, muy práctica en el mercado, se consigue. Igual se manejan estos dos estilos, ¿no? Las rafias, que se usan para hacer semilleros, entonces tú lo cubres directamente y hace que el porcentaje de sol, la carga lumínica, sea un 20% de lo que recibe. Entonces es importante la malla. Si la malla es muy translúcida como esta, que es un 50%, bueno, lo puedo trabajar con el tomate o la lechuga, que son cultivos que requieren más cantidad de sol. Entonces, dependiendo del cultivo y el fotoperiodo, yo voy a emplear una malla más densa en oscuridad, ¿sí?, como esta, en el caso de los viveros, o más translúcida, que dejan pasar mayor cantidad de luz, ¿ves? Entonces, esta sería un 50%. Ya bueno, si el huerto es en la casa y quiero el acabado y que quiero algo que se vea bonito, entonces busco un color verde llamativo que pueda hacer el trabajo. Pero lo más importante acá es que sepamos el oficio que hace la malla. Importante en la malla es la malla sarán, ¿sí? Después que hacemos esto, entonces nosotros, si tenemos una tomatera, en este caso el tomate o el ají, el ají pimentón, que es muy pesado, usamos también la malla tutora, ¿ves? Esta malla se usa para tutorear. ¿Qué puedo tutorear aquí? El pepino, el ají pimentón, pesado, el que crece grande, en este caso el tomate, que es una medida, ¿sí? El melón, la sandía, son materiales pesados. En aquellos casos se coloca un poste y una bolsa donde yo agarro el cultivo y se va yendo por todo el hilado, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la idea de tutorear la planta. Otra alternativa de tutorear la planta sería en este caso sería con un tutor, le coloco un poste y lo amarro. Otra cosa sería colgarlo en la parte superior y entonces lo ahilo, ¿no? Entonces ahí es muy importante, dentro de lo que es el trabajo, tutorear la planta. ¿Por qué? Porque uno aprovecha, esto le llaman producción a espaldera, ¿ok? La espaldera quiere decir que es como una pared. Hay varios conceptos, pero acá lo vemos más como tutoreo y producción vertical. Entonces eso es la importancia de las mallas, ¿sí? Bien, entonces vemos el tema de los plásticos. Cuando hablamos de los plásticos nos remontamos al invernadero, que sea translúcido. Vamos a tener acá en los próximos datos, vamos a tener un momento donde vamos a explicar el uso del invernadero, la importancia del mismo. Vamos a tener el detalle de qué es lo que va en la parte superior. ¿Por qué el invernadero? Porque estamos hablando ya de una producción mucho más avanzada.
Entonces en este momento usamos plástico en las pequeñas huertas. ¿Por qué? Porque las flores cuando llueve se afectan. Y en caso del tomate, en caso del ají, las flores se afectan en la parte superior. Entonces necesitamos utilizar plástico para que no les afecte. Entonces acá propiamente es muy poco lo que empleamos, por eso que ese material lo vamos a ver en el tema de invernadero próximamente. Entonces es muy importante saber que si tengo plantas de flores, debo regarla en la tierra, ¿ok? Es muy importante saber cómo regar. En este caso tenemos una bombita por acá. Carlos, me permite por favor la bomba para mostrar un detalle que no es diseminar el material, ¿sí? En este caso tenemos algo aquí bastante práctico, ¿sí? Una bombita eléctrica, ¿ok? Y es importante ver la canilla cuánto tira, ¿ves? ¿Ok? La encendemos por acá, ¿ok? Necesitamos esto que le llegue a la planta, ¿ves? No necesitamos que la planta le caiga de golpe la gota de agua. Estas gotas de agua, propiamente, cuando se emplea el cultivo una vez sembrado, yo debo procurar que la planta, cuando ya asperjo, no escape la tierra, ¿ok? En este caso, Eric, me permite la bandeja, por favor, con sustrato, para hacer acá el ejemplo, y la ponemos en la parte esta de aquí, ¿sí? La bandeja que está con sustrato, no, la que está dentro, ¿ok? Entonces, es importante que atomice, ¿sí? Que no escarbe la tierra. Acá vamos a hacer un tallercito, lo colocamos aquí directamente, ¿sí? Esta es la importancia de cómo regar, ¿ves? Debes cubrir toda una pantalla completa. ¿Qué sucede aquí? Cuando usted levanta un semillero, ¿sí? Debe cubrir toda la zona. ¿Qué sucede con estas prácticas? ¿Ves? Hay semillas afuera, hay semillas que germinaron, hay semillas que no germinaron. Eso se da producto del riego. El riego mal manejado, ¿ok? Hizo huecos, hizo agujeros y el riego debe ser homogéneo. Otra cosa que sucede cuando usted va a sembrar con semillas que no conoce o no conoce la procedencia es que es mejor hacer un semillero. Porque resulta que dependiendo de la calidad de la semilla va a tener estos resultados. Semillas que emergen como otras que no emergieron. En este caso, esto se le llama la fertilidad, una prueba de germinación. Entonces, cuando ya emerge totalmente, usted debe revisar cómo fue el desarrollo de la misma, ¿sí? Si fue homogéneo, ¿ves? Esto fue bastante homogéneo. El sistema radicular se hizo bien, ¿ves? Entonces, esto hay que estar verificando la calidad de la semilla justo antes de hacer todo el trabajo. Porque, ¿qué pasa? Que usted lleva este material con problema al campo y se deduce que usted pudo prever que esa parcela, ese cultivo ya iba mal directamente desde el semillero. Entonces es muy importante saber cómo regar y cómo hacer. Entonces la pantalla debe ser atomizada, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede? Otra cosa es que cuando usted va a trabajar con este tipo de material, también tiene que ver, en este caso, la profundidad de la misma. Entonces acá es importante saber cuando una bandeja es para germinación, el alvéolo es pequeñito, ¿ok? Entonces es muy importante tomar en cuenta la profundidad, ¿ok? ¿Lo ven allí? Es la profundidad de la bandeja. Entonces hay bandejas que se usan, en este caso cucurbitácea, melón, sandía, son bandejas pequeñas, el alvéolo es bastante poco profundo. Entonces allí utilizamos de 72, en el caso de las cebollinas, 288, y en el caso de sandía, ají y pimentón, utilizamos el 98, 128, y cuando se trata del tomate, a veces en algunos casos, dependiendo de la semilla, nos vamos a 200 alvéolos. Entonces en el caso de aquel Carlos, me permite que acá, esta de aquí, estamos hablando de uso forestal. Por la profundidad, yo tengo que ver qué voy a sembrar aquí. Entonces acá manejamos lo que son semillas para frutales y especies maderables. En otros casos manejamos otras especies que sí requieren una profundidad mayor, como los frutales, y necesitamos que el alvéolo se desarrolle mucho más. Hay muchos temas de raíz dirigidas que se habla con los tubetes, pero en el caso de la bandeja es muy económico y propiamente hay algo que tienen que ustedes estar claros.
cuán grande arriba, cuán grande abajo. Entonces, quiere decir, Edgar, que si yo coloco una planta y desarrolla esta misma proporción aquí, propiamente ya puedo realizar un trasplante. Sí, después que una planta tenga de 2 a 3 hojitas, perfecto. Entonces, algunas especies tienden a, se puede decir que ahorcarse, le llama mucho, ¿no?, el término, pero es cuando hay sobredesarrollo del sistema radicular. Entonces, regularmente afecta la planta. Entonces, en esa recomendación es plantar, trasplantar pequeño. En otras especies logramos trasplantar acá, como el eucalipto, sería hasta 30 centímetros. Entonces, es muy importante la elección del material y la profundidad de la bandeja. El sustrato, por eso es que es importante la soltura del mismo, que va a permitir el desarrollo radicular del mismo. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante saber elegirlo, porque resulta que metí tierra, es muy pesada, y cuando dice, es que la bandeja es mala, se me dañó, y ¡pam!, se me partió, se me volvió todo, ¿no?, etc. Bueno, resulta que eso sucede porque el sustrato es muy pesado. Ahora bien, cuando vas a trasplantar, debes procurar que los días anteriores el riego debe ser muy mínimo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la bandeja forestal. Ahora bien, antes de seguir, algo que les quería mostrar es que el arroz, hay arroz vencido, dice que hago con arroz vencido o que no lo procesaron. Bueno, ese arroz tiene que pasar por un proceso primero para separarlo de la cáscara y poder emplearlo. Entonces, ahora vamos a mostrar allí materiales que se usan para compostar. Entonces, es muy importante que dentro del trabajo que nosotros hacemos diariamente, el material que vamos a elegir sea desinfectado. O sea que si yo voy a usar cascarilla de arroz, voy a usar en este caso carbón. Entonces, todos estos materiales que se usan para el compostaje, vamos a mencionarlos de una forma muy práctica, ¿sí? Materiales para hacer un compost. ¿Cómo? Materiales para hacer un compost simple. No, pero esa tierra no sirve, esa tierra es negra, esa tierra no tiene nutrientes. Bueno, hay que hacer un análisis de suelo, pero ven acá, yo voy a producir en 40 metros cuadrados, mi tierra es negra. ¿Cómo hago para mejorar eso, Edgar? Son 40 metros cuadrados que tengo en casa. Bien, utilizamos entonces la cascarilla del arroz como primario material. ¿Para qué? Para airear, aporte de materia orgánica. Ok, utilizamos ¿qué? Arena, pero no arena de mar, sino arena de río. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes la oportunidad de conseguir la arena de mar? Es lo que tienes disponible. Entonces, lo que hacemos allí es que la agarramos, la lavamos de 3 a 4 veces bien lavada y la utilizamos, ¿sí?, para mezclar con la tierra negra, con la tierra colorada que tiene y la cascarilla. Es importante, si usted tiene una tierra propiamente arcillosa, sepa lo que va a tener contenidos de nutrientes. Y regularmente las plantas todas funcionan en suelo franco arenoso, ¿sí? Entonces, si yo aplico cal agrícola directamente al suelo, lo venden en las casas agropecuarias, un poco volumen, carbón, la cal lo que va a hacer es que va a ayudar a que ese suelo ácido, porque en el caso el suelo propiamente cuando tiene contenidos muy bajos de nutrientes, o tiende a ser ácido o tiende a ser alcalino. Entonces, ¿qué sucede allí? Al aplicar cal, yo lo que hago es que aumento la soltura del suelo y en este caso consigo algo cerca de lo que le gustan las hortalizas. Todas las hortalizas les gustan suelos francos, ¿sí? Suelos con materia orgánica. La materia orgánica tiene una situación. Cuando son descompuestos de materiales orgánicos, ya sea animales o ya sea vegetativos, tienden a ser ácidos. Entonces, nuevamente aplico cal. Entonces, otra forma, la más simple, me fui al campo, recorrí una zona agrícola, recorrí la zona silvestre y hay una capa que es muy mínima, que no llega ni a 10 centímetros. Esa capa está provista de material orgánico, ¿sí? Humus, material que usted puede emplear para mezclar con la tierra directamente y entonces usted elaborar su propia abono. Entonces, es muy importante. Entonces, vamos a hacer recuento. ¿Qué materiales puedo utilizar para hacer mi compost? Me dicen que venden una tierra negra, pero no sé qué trae. Bueno, pero no me quedo con que solamente qué trae. La preparo. Entonces, tengo la tierra negra, tengo la arena, tengo el humus que traje de la montaña, ese peso que traje de allá,
tengo el carbón, ¿sí? Tengo la cascarilla de arroz, hago una pequeña aplicación. Acuérdense que la cal hay que controlarla, ¿sí? Porque vamos a decir que un saco de 100 libras puede aplicar media libra de cal, ¿sí? Es algo muy poco, pero incursiono a darle otro aditamento, en este caso, de elementos, como ya le dijimos, el carbón, la cascarilla de arroz, el humus. Si tienen alguna tierra abonada que vendan en la localidad, a veces viene de bocachi, viene de compost o estiércol de lombrices. Todo esto funciona para que usted pueda elaborar su propio, en este caso su propio compost a la hora de sembrar. Es importante elegir materiales orgánicos que sean bastante sanos. Y si no son muy sanos, entonces hacemos lo mismo que tenemos aquí. Conseguimos el material, lo colocamos y después agarramos una bombita o una regadera con agua caliente y atomizamos toda la zona. Entonces esa agua caliente va a acabar con todo lo que haya en el suelo, ya sea hongo, bacterias, virus. Es muy importante que usted haga su desinfección. Ok, importante. Yo no puedo agarrar material no descompuesto para colocar en un sustrato, en una bola. Eso se llama y lo conocemos como compostar. Entonces, el cómo compostar es un tema que vamos a ver próximamente. ¿Por qué? Porque si yo voy con material vivo ¿qué sería? Hice unos plátanos y deseché los plátanos en las tajadas, hice mis tajadas, me las comí, pero el desecho que quedó voy a compostarlo. Pero ¿qué sucede si yo agarro residuos vegetales y los utilizo crudos? En este caso, que no se haya pasado por un proceso de descomposición, y lo utilizo en un sustrato, ya sea en una planta. Eso tiene material vivo, ¿sí? Células vivas. No ha pasado por un proceso de descomposición. ¿Y qué va a provocar en la planta? En una planta vigorosa como un tomate va a haber afectaciones. Va a haber afectaciones por hongos, por bacterias y por virus. Y después te dice, no, pero el tomate se me está muriendo, no sé qué pasó. Pero cuando vas a ver en la base de la planta hay mucho residuo vegetal no descompuesto. Entonces, ojo con eso. Entonces, en conclusión, señores, el material vegetativo que desecha de casa debe pasar por un proceso de descomposición. Cuando vas a elaborar tu propio sustrato o compostaje para la casa, los materiales deben estar descompuestos, desinfectados, ¿sí? De hongos, bacterias y virus. Entonces, en los siguientes segmentos vamos a ver materiales para desinfectar el suelo aparte del agua caliente. Importante, ningún suelo es malo. Solamente hay que saber darle al suelo lo que necesita para que su planta se pueda desarrollar. Ya sea en este caso materiales, fertilizantes químicos, pero lo mejor es materia orgánica. Pero la materia orgánica es muy buena siempre y cuando sea bien llevada, ¿sí? Tratada con cal agrícola. Entonces usted lo puede emplear en una planta que ya esté próxima a producir o va a empezar. Entonces es muy importante, señores, hacer las cosas bien. Y dentro de hacer las cosas bien, cada etapa del cultivo tiene su propósito. Entonces nosotros tenemos que hacerlo bien desde el momento que se levanta en el semillero, hacerlo bien aquí. ¿Ven esta belleza? Vean ese desarrollo radicular. ¿Eh? Esto quiere decir que lo hicimos bien aquí, y esta planta lo va a hacer bien cuando llega al campo, ¿sí? Pero si desde aquí, desde el semillero, empezamos mal, entonces no esperemos resultados cuando tengamos todo el huerto armado o en el campo a cielo abierto. Y como se dice en casa, los hábitos de buena costumbre se empiezan por casa. Así que a cultivar hábitos y buenas costumbres con futuras generaciones directamente desde la casa. Asimismo la planta cuando va a producir. Empezamos bien, terminamos bien. Acá tienen los tomatitos. Ahí el tomatito y la información. Pues. Y está directamente en una maceta. Entonces si lo hacemos bien allí, los resultados se van a dar. ¿Sí? Claro, si no realizo la poda, el tomate va a ser pequeño. Si realizo mucha más poda, el tomate va a ser mucho más grande. Así que lo que da, recibe. Saludos, nos vemos en los próximos datitos que tenemos sobre el huerto. Cualquier consulta a la orden. Y ya saben, hasta un motor puede cultivar en el balcón de su casa. Y le hace decorativo. Saludos.